Bien, sean bienvenidos a una nueva edición de esto que llamamos El Ocaso del Pensamiento. Esto que parece un podcast, pero en realidad no lo es, en realidad es una charla. Y hoy vamos a inaugurar una nueva sección que la trae a colación mi amigo Matías, que decidimos llamarla Los usos de la historia. ¿De qué va esta sección? Todavía no lo sabemos bien, pero por ahí Matías le pueda iluminar un poco a ustedes y a mí acerca de esto. ¿Cómo estás, Matías? Hola Lucas, bien acá, tranquilo, me soporto. Sigo con estos planteos. Quería inaugurar esta sección justamente porque estuve leyendo mucho en torno a un episodio histórico y las diferentes variables o las diferentes lecturas que tuvo ese mismo episodio. Y bueno, de alguna forma yo también soy historiador, así que me interesa siempre rever lo que pasó y ver cómo eso tiene siempre un eco y un arraigo político en los proyectos del presente, ¿no? Bueno, el planteo básicamente es que la historia es un campo de batalla, ¿no? O sea, es algo que hay que discutir, es algo que hay que hablar constantemente y hay que hacerse preguntas en torno a qué cosas hay que preguntarse también, o sea, qué es lo que vale la pena decir y qué no, de cada momento histórico, de cada proceso histórico y demás, porque tiene siempre una influencia en el presente y es algo que de alguna forma se retroalimenta. Y ya tiro una línea, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Marx diría, le mort trahit le vif, los muertos atrapan a los vivos, y hace referencia a que nosotros estamos todo el tiempo determinados por nuestros aprendizajes previos y la educación que tuvimos, ¿no es cierto? Todas nuestras experiencias. Entonces son los muertos los que, a pesar de no existir en el presente, si se quiere, tienen siempre alguna injerencia todavía en lo que es estos restos que quedan y que ellos supieron constituir en determinado momento y son parte de alguna manera en lo que nos constituye a nosotros. Entonces nosotros tenemos que lidiar con ello. A eso me refiero yo cuando planteo, por ejemplo, que pensar es padecer la costumbre, si se quiere. Es de alguna manera renegar, moverse, lidiar con los hábitos que acostumbramos a sostener y con todo esto que se nos presenta como inamovible. Y son justamente representaciones históricas, reproducciones y demás. Y lo ideal sería que nosotros podamos repreguntarnos muchas cuestiones para ver qué tipo de sociedad nos gusta, qué tipo de sociedad queremos y demás, porque esa me parece que es justamente la utilidad de la historia, ¿no? O sea, ver o tratar de lograr de que las cosas no se repitan sin que nosotros tengamos una injerencia real en el asunto. Claro. O sea, repito lo que dice André Gide, ¿no? André Gide dice, todas las cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha es preciso empezar de nuevo. Y a mí me parece que nosotros estamos todo el tiempo empezando de nuevo y esta es una manera de plantear problemas que nos sirvan para reconocer los problemas éticos, políticos, culturales y demás que vemos en el presente. No sé qué te parece esto que digo. Sí, tal cual. También se me quería meter una frase, pero no te quería interrumpir. No me acuerdo qué autor, justamente, por eso no te interrumpí, estuve pensando de qué autor era y no me acordé. Que decía que lo relacionado con respecto a lo que vos decías, de lo que ya se dijo y esas cuestiones, con la lectura. Él decía que leer es escuchar con los ojos lo que nos dicen los muertos. Y me parece sumamente copada esa frase. También me parece sumamente interesante el hecho de la revisión histórica, aparte de esto de repensar nuestro presente a partir de nuestro pasado, con respecto a lo poco que se enseña o lo poco que se sabe de muchas cuestiones. Yo creo que de historia argentina es una deuda pendiente gigante en lo que sería nuestro sistema educativo, porque se sabe muy poco, se saben cosas tipo salteadas, ¿viste? Nosotros, la gurizada piensa que San Martín, Sarmiento y, no sé, Rosas, o los que aparecen en los billetes, vivieron todos en el mismo tiempo, todos fueron presidentes y cosas así, es como hay un desconocimiento súper grande. Y en esto de los usos de la historia y la revisión de la historia, me hace pensar mucho en Futurama. Porque Futurama plantea una situación del dibujito que sería un futuro que se burla del pasado, que sería nuestro presente. Entonces nosotros haciendo esta revisión histórica vamos a hablar un poco
de las buenas y malas decisiones que se tomaron en el pasado y también cómo nosotros estamos haciendo mal cosas también. No sé si se entiende. Sí, totalmente. Y es más, yo diría que vamos a notar, en caso, vos ya planteaste el tema de la historia argentina es tan vasta y tan llena de particularidades y complicaciones que es genial, es como que nunca se agota el asunto, ¿no? Pero diría que los mismos problemas o las mismas discusiones que servían para plantear problemas políticos hace más de 100 años siguen funcionando muy bien ahora, o sea, qué sé yo. Hoy pensaba plantear el problema de la guerra de la Triple Alianza, ¿sí? O la guerra del Paraguay, según como se la denomina en Brasil, o la guerra Guazú, como se la conoce en Paraguay, ¿no? Esta guerra que nucleó en una alianza a Argentina, al Imperio de Brasil y al Uruguay frente a Paraguay, ¿sí? Este hecho en particular, ¿no? Plantea un montón de discusiones que son fundamentales todavía hoy entre, por ejemplo, la discusión entre liberalismo y proteccionismo, la discusión entre capitalismo de Estado, capitalismo con una cierta apertura al exterior, la relación entre el capitalismo y la dependencia, ¿sí? El imperialismo en esta época, fin del siglo XIX, ¿no? Y determinado tipo de alianzas que sirvieron para la constitución específica de los estados estos, ¿no? Nuestros estados vecinos, nosotros mismos. Y bueno, eh, la idea era discutir un poco esta cuestión y ver las diferentes miradas en torno a esta guerra en particular, simplemente para ejemplificar, a mí me gusta hacer esto, ¿no? O sea, plantear una serie de problemas en torno históricos y filosóficos, porque no se puede escindir una cosa de la otra. O sea, el discurso filosófico también, de alguna forma, se está situado, ¿sí? Está siempre situado en un contexto histórico. Por eso a mí también me incomoda un poco hablar de revisionismo y a mí me gustaría hacer una crítica, si se quiere, también de la idea del revisionismo histórico en tanto método, y me parece que hay un problema ahí, y es el hecho de que muchas veces los revisionistas históricos anteponen una premisa, o sea, van al pasado a buscar algo en específico. Por ejemplo, vos mencionaste una serie de próceres, entre comillas, ¿no es cierto? Los tipos quieren hablar mal de Sarmiento, ¿no es cierto? Ponele, porque Sarmiento es un tipo que se opone a la mirada política del presente de estos tipos que se organizan como bloques, si se quiere. Entonces van al pasado y encuentran una cita de Sarmiento en la que Sarmiento es un tipo desagradable, lo que fuera, y lo utilizan para legitimar un posicionamiento o un proyecto político presente. Lo mismo vale para lo contrario, ¿no es cierto? Los que están del lado, ponerle de Mitre y compañía, van al pasado, buscan una cita en la que Rosas habla o dice algo que sería condenatorio hoy por hoy, y lo traen como acto de legitimación de algo que vendría a ser un proyecto político presente. Entonces a mí me parece que el problema del revisionismo histórico es muchas veces se produce cuando en lugar de ir a averiguar en el contexto mismo algo que resulte de interés, entre comillas, objetivamente, porque es inaccesible la objetividad, ¿no? Pongámosle con una suerte de rigor científico por lo menos, lo que hacen es ir ya partiendo en busca de algo que saben que van a encontrarlo y de alguna manera mueven las piezas lo suficiente para que esto que traen a colación sea mucho más sensacionalista de lo que es básicamente. Entonces es cuando se produce esto que yo llamo el sensacionalismo histórico básicamente. Sacar de contexto lo que dice algún determinado tipo y no ponerlo en el contexto que es lo que habilita la palabra básicamente. Claro, sin ir más lejos, hace poco salieron todos indignados de que, no me acuerdo si San Martín o Belgrano o alguien así, se había casado con una chica de 14 años. Tipo, traerlo eso a la actualidad, obviamente que queda fuera de contexto. Pero también, si nos ponemos a pensar en la edad, creo que los tipos iban con, no sé, 15, 14 años, ya iban a la guerra, ya hacían un montón de cosas. O sea, no había ese concepto de infancia o de adolescencia que hay hoy en día. Ya, viste que, por ejemplo, en los libros de pedagogía viejos, uno lee que se le llamaba a los chicos como cachorros. No sé si te acordás de eso, pero fíjate, el concepto de infancia no existía. Claro. Y justamente me habías comentado fuera de grabación que estabas leyendo justamente lo de la
Guerra de la Triple Alianza por el tema del Día del Niño, y que hoy el Día del Niño ya no es el Día del Niño, sino que es el Día de las Infancias. Y todas esas cuestiones son cambios que se van generando según el contexto. O sea, hoy en día tiene más sentido llamarlo el Día de la Infancia por el contexto en el que estamos viviendo. Pero vamos a arrancar de una vez porque ya hicimos como 10 minutos de intro. No sé si vas a empezar a desarrollar un poco de lo que fue la guerra como para ponernos en contexto. Sí, bueno, meto una intro más rápido, cortita. A lo que me refiero con contextualizar es que muchas veces se trata de demonizar a determinados personajes y a encumbrar a otros, ¿sí? A ponerlos en panteones a determinadas personas, ¿no? Y de pronto aquellos en los que nosotros nos apoyamos terminamos por olvidar que son seres humanos y que se equivocan básicamente, y de los contrarios terminamos olvidando que quizá tuvieron cosas buenas o cosas interesantes que podrían servirnos para aprender, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto que vos planteaste en torno a la educación, me parece. O sea, me parece que es clave el problema de que todo nuestro sistema educativo y más aún todo el modelo de aprendizaje de nuestra sociedad capitalista, porque hoy no aprende uno solo cuando va a la escuela, sino que aprende mucho más, lastimosamente quizá, en las redes sociales y en los medios de comunicación. O sea, la gente se educa en esos ámbitos, es súper fetichista y no le presta atención a los procesos y solo le presta atención a las apariencias. Y bueno, no me voy a meter demasiado en esto porque es preferible que lo tratemos mejor en otra charla, porque si no, nunca vamos a arrancar con el tema de la Guerra de la Triple Alianza. Pero, te juro. Bueno, la Guerra de la Triple Alianza tiene como periodo, ¿no? Va desde el 1865 hasta 1870, o desde 1864 hasta 1870. Ahí ya empieza las variaciones en términos de lecturas. O sea, la historia que a nosotros nos enseñan en la escuela es la liberal mitrista, básicamente, que plantea que la guerra empieza en abril del 65, cuando este personaje, que es el mariscal Francisco Solano López, entra en Corrientes y de esa manera viola, si se quiere, el tratado de no participación. Y bueno, Argentina entre comillas, ¿no? Mitre le declara la guerra a Solano López. Ahora hay una cuestión también, hay que tener en cuenta esto, quiero hacer un contexto en específico, ¿no? Argentina como tal no existe todavía, ¿sí? Acá tenemos una especie de unión de determinados estados provinciales que se nuclean en torno a la figura de Mitre, si se quiere, pero el Estado argentino como tal no está totalmente afianzado. Eso recién ocurre a partir de 1880 más o menos, ¿sí? O sea, no tenemos ni siquiera fronteras firmes, las fronteras son móviles, por ejemplo. O sea, falta todo un proceso. Claro, pero ya tenemos constitución, ¿no? O sea, ya hay una base, sería. Sí, la Constitución de 1853, en la que aparece este personaje que es fundamental, ¿no? Que es Alberdi para la Constitución, del que voy a hablar un poco ahora porque Alberdi es muy crítico con esta guerra de la Triple Alianza. Alberdi se opone a la guerra, en este caso, y es un personaje incómodo Alberdi para casi todos los proyectos políticos posteriores, porque Alberdi es un tipo que cambió de postura muchas veces. Entonces es un personaje que pertenece a esta generación del 37, un romántico, un ilustrado, que en su momento se opone a Rosas, escribe un diario que va en contra de Rosas, ¿no? Después es llevado al exilio, obviamente, porque tampoco estaba muy bien visto por el gobierno de Rosas hablar mal de Rosas en esa época. Y el tipo escribe un diario que se llama Muere Rosas, básicamente. Después incluso Alberdi, meto un par de líneas para que la gente se acuerde, ¿no? Alberdi apoya el bloqueo anglo-francés del general Lavalle a Rosas, ¿no es cierto? Después, de grande, él se va a renegar de esta posición y va a decir que estuvo mal, e incluso lo va a visitar a Rosas más tarde, cuando Rosas ya está exiliado en Southampton, en Inglaterra, y va a hablar con Rosas y escribe en sus diarios, si se quiere, y en una correspondencia que él tiene con un paraguayo que es Gregorio Benítez, en la que yo me baso ahora para hablar de estas cuestiones, una correspondencia muy interesante porque él en esta correspondencia empieza a criticar la guerra de la Triple Alianza él le llama la guerra de la Triple Infamia básicamente, que es esta alianza de tres poderes, estados contra el Paraguay. Bueno, y ahí va a decir, ¿no?, que esta es una guerra de exterminio, que es una guerra infame básicamente, y que lo que tratan de hacer es implantar un modelo
el modelo liberal, entre comillas, pongo entre comillas porque Alberdi es un liberal, pero Alberdi de pronto lo vamos a encontrar diciendo que él está en contra de los liberales argentinos que no son verdaderos liberales, dice. Entonces, si nosotros analizamos esto, podemos encontrar en los escritos de Alberdi que el tipo dice: estos liberales argentinos en realidad piensan que la libertad no tiene nada que ver con el autoconocimiento y el autocontrol de sí mismos, sino que se trata justamente de el sometimiento del otro que piensa distinto, y para que el otro piense de alguna manera, de manera semejante a mí mismo, vale todo básicamente. Entonces es posible una conquista, una guerra, lo que sea, con tal de que haya solo una univocidad de miradas. Y eso es lo que él critica, por ejemplo, de el liberalismo mitrista, que hace esta alianza con el Imperio de Brasil, con muchísima ayuda del capital inglés y con el gobierno de Venancio Flores en Uruguay, que es del Partido Colorado, ¿no? Hay otra mirada, no sé si querés aportar algo, si no tiro la otra mirada ya. Creo que sé por dónde va la otra mirada. Era de que Paraguay se estaba volviendo muy picante y había que bajarlo. Bueno, tal cual. Que básicamente se trata de eliminar el mal ejemplo paraguayo, básicamente. Paraguay es un proyecto súper interesante que habría que estudiarlo con muchísima más profundidad, porque Paraguay se independiza ya en 1811 y lo que hace es básicamente cerrarse, o sea, se empieza a cerrar la frontera de alguna manera y logra una autonomía y una autosuficiencia que ya empieza con el gobierno de Gaspar Rodríguez de Francia y que sigue con Carlos Antonio López y que bueno, finaliza con Francisco Solano López y con esta guerra de exterminio básicamente, en la que pierde el 40% de su tierra, el 90% de la población masculina adulta. Uh-huh. Entre esto ocurre, por ejemplo, esta batalla que es la batalla de Acosta Ñu, que es, por eso es que estamos hablando de esto, ¿no? Es del mes del niño, y en Paraguay el Día del Niño se celebra en conmemoración a esta batalla de Acosta Ñu, en la que pelearon en su mayoría el resto de la población paraguaya que se encargaba de defender su tierra, si se quiere. Eran en su mayoría niños y ancianos que era lo que quedaba básicamente del Paraguay, y se tuvieron que armar y defenderse. Entonces ellos celebran o conmemoran, mejor dicho, el Día del Niño en honor a este episodio. Otro antecedente de eso también hay registros de cuando fueron las invasiones inglesas acá en Argentina, que también estaban apoyando a la gente que resistía, entre ellos un montón de niños, y también con fusiles y cosas así, o con lo que tenían a mano, iban a pelear también niños. Claro. Bueno, es un ejemplo. Bueno, son estos episodios que son interesantísimos porque pasan muchísimas cosas que ocurren casi de forma subterránea y no son tomados en cuenta. En este caso es la cuestión épica de la batalla y heroica, si se quiere, de la defensa, como sea, del territorio. Pero sin embargo, o sea, también dentro del Paraguay hay dos miradas en torno a la guerra de la Triple Alianza. O sea, ellos la llaman la guerra Guazú, ¿no es cierto? Hay paraguayos que plantean a Solano López como un héroe patriota, si se quiere, que defendió la causa del Paraguay contra la infamia del imperio inglés, que pagó, si se quiere, porque o sea, los ingleses pagaron literalmente a Urquiza le dan 300.000 patacones, por ejemplo, a Mitre le dan 2 millones de pesos cada mes para que solventen las tropas. O sea, eso está aprobado. O sea, hay archivos que muestran esto, y obviamente lo hacía a través del barón de Mauá, que es este financista que pertenece al imperio portugués y negocia con el capital inglés. Bueno, y la otra mirada dice que, bueno, una mirada plantea que Solano López es un héroe por esto, y otra mirada también lo plantea como un tipo canalla que por orgullo terminó sacrificando a todo su pueblo, y bueno, hay un antes y un después para la historia del Paraguay en torno a este suceso tan grande, ¿no? Porque es quizá la guerra más importante que tuvimos en Latinoamérica en este periodo de surgimiento de los estados nacionales, ¿no? Y todo este proceso, este proyecto específico de capitalismo de Estado es un capitalismo de Estado. Hay gente que plantea que es socialismo esto que tiene los López, ¿no?, en Paraguay, pero no, los medios de producción no estaban en manos de los trabajadores, era un Estado muy fuerte que tuvo un crecimiento económico importantísimo, al punto de que tenía la primera planta de fundición, por ejemplo, en Latinoamérica. Tenían telégrafos, tenían redes ferroviarias que no eran comunes en la mayoría de los estados vecinos. Entonces, en torno a eso, por ejemplo,
Alberdi tira chistes, ¿no es cierto?, en estas cartas que se hace, esta correspondencia que él tiene con Gregorio Benítez, y dice cosas como estos argentinos, porque Mitre hablaba de que iban a ir a civilizar al mal ejemplo paraguayo, ¿no es cierto? Ujú. Estos argentinos que se van a civilizar a los vecinos que son salvajes y de paso van a ir a conocer cómo son los telégrafos, cómo son la planta de fundición y demás, que ellos no lo tienen en sus casas porque no conocen nada de esto básicamente. Entonces van a ir a aprender de nuestros vecinos los salvajes, ¿no? Lo que quería plantear es que a mí me sorprende cómo hay determinadas cosas, o sea, determinados archivos históricos que están, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, los archivos, qué sé yo, del diario Mitre en el diario La Nación, es el diario fundado por Mitre, ¿no? En el diario La Nación, en un artículo de 1863 va a decir que esta alianza ya empezó en 1851. O sea, dice, la guerra de la Triple Alianza es algo que empieza mucho antes. O sea, en 1851, la alianza que establece Montevideo, Urquiza, Mitre y compañía para terminar con el poder de Rosas, que termina siendo lo que se conoce como el pronunciamiento de Urquiza, en el que Urquiza lo que hace es aceptar la renuncia de Rosas al manejo de las relaciones exteriores, ¿no? Ujú. Termina con la batalla de Caseros en el 52. Bueno, Mitre dice que ahí ya comenzó este plan, si se quiere, para terminar con el proyecto paraguayo. Después está la mirada uruguaya, que plantea que esto comienza justamente con la matanza de Paysandú, ¿no? Lo que pasó en Uruguay es interesante porque todo de alguna manera arranca en este golpe de Estado que se produce en Uruguay. O sea, en Uruguay estaba en el 64 el gobierno de Berro, que era el gobierno del Partido Blanco, y se produce un golpe de Estado encabezado por Venancio Flores, que era un gaucho matrero del Partido Colorado, que es apoyado por el Imperio Portugués y por Mitre, básicamente, con plata y con la logística y con ejército, con todo, básicamente. Se produce el golpe de Estado en el 64 y en diciembre del 64 ya se firma este tratado de la Triple Alianza. Entonces hay algunos que plantean que la guerra en sí comienza en ese momento. Y bueno, Mitre dice que comienza en abril del 65 cuando Solano López invade Paraguay, ¿no? Cuando entra en Paraguay, perdón, Corrientes. Pero para plantear todas las contradicciones del asunto, está bueno reconocer también que Solano López en este momento, porque Mitre no le cede el paso por Corrientes, Solano López le escribe una carta a Mitre diciéndole que él quiere colaborar con el gobierno de Berro porque sabe que después de que destituyan al gobierno de Berro van a ir por él en Paraguay. O sea, no confía en el imperio portugués y no confía en el capital inglés y no confía en Mitre tampoco. Entonces le manda una carta solicitándole el paso por Corrientes. Mitre se niega porque alega neutralidad. Es algo que Mitre siempre lo supo hacer bien en términos históricos. O sea, el tipo siempre trató de quedar bien parado. Por un lado, apoya logísticamente al golpe de Estado en Uruguay con plata y demás, y por otro lado alega neutralidad frente al paso de Solano López por Corrientes. Cuestión que Solano López entonces le declara la guerra a Mitre, pero es muy específico con la declaración de guerra. Solano López dice: yo le declaro la guerra al gobierno de Mitre, o sea, no a la República Argentina en sí. Y esto también es una estrategia política porque Solano López lo que pensaba es, al declararle la guerra a Mitre, las demás provincias, las demás provincias del interior que estaban en contra de Buenos Aires y el monopolio que tenía Buenos Aires de la aduana y demás, van a levantarse en apoyo al Paraguay, ¿no es cierto? Porque hay muchas provincias que tenían muchas más cosas en común con el Paraguay que con Buenos Aires. O sea, hubo un montón de levantamientos en el interior de la Argentina en contra de esta guerra. Entonces hay como muchos conflictos, por eso digo que no son cosas unificadas. O sea, la Argentina como la conocemos hoy no era tal en ese entonces, estaba lleno de conflictos internos entre unitarios y federales. La guerra civil que se había instalado anteriormente no había todavía sanado sus heridas y seguían con muchos conflictos particulares, en especial respecto de el monopolio del grueso de dinero que ingresa por la aduana, el problema de la libre navegación de los ríos, el problema de que habían proyectos proteccionistas que necesitaban una ayuda, si se quiere, para que
se produzca una industria interna en las provincias que no podían competir con el capital inglés. Y bueno, todas estas discusiones seguían funcionando dentro de Argentina. En Uruguay también tenían problemas internos, en el Imperio de Brasil también. O sea, esta guerra se da en medio de este proceso que es el proceso de consolidación de los estados nacionales, en las que están todos inmersos, si se quiere. Y el único de los 4 que compiten, si se quiere, en una guerra, compiten entre comillas, ¿no? El más estable de todos era Paraguay, porque venía con un proyecto más sólido desde Francia en adelante, a pesar de estar aislado, ¿no? Porque Paraguay no tenía salida al mar y tenía el problema de que lo que quería Paraguay era pasar por el Paraná para poder tener una salida, ¿no? Por el Río de la Plata. Sí, o sea, lo que se da es un caldo de cultivo resarpado. O sea, el hecho de que el tipo haya invadido o no puede ser meramente una excusa nomás de algo que los tipos ya tenían planeado. Como dijimos, o sea, yo concuerdo mucho con esa mirada de que Paraguay estaba muy picante y querían bajarlo sí o sí, y al punto que lo hicieron, ¿viste? Aquí podríamos hablar de envidia, de, no sé, de ambición o lo que sea, porque también entraban en juego muchas tierras y cuestiones así. Porque si vemos los motivos, no hay motivos tan graves para la destrucción que se armó. Claro. Bueno, a mí me interesan también las consecuencias de lo que pasó, ¿no? O sea, planteo el tema de una guerra de exterminio porque en determinado momento, cuando se plantea la rendición o la firma de la paz, que es planteado en un momento de la guerra, porque Paraguay está siendo atacado en su mayoría por los brasileros, sería el Imperio de Brasil el que más tropas manda, en segundo lugar a la Argentina y en último lugar el Uruguay, que es el más chico de los 3, ¿no? Mitre, que era el que encabezaba en primer lugar la guerra, ¿no? El jefe del ataque, si se quiere, de la alianza. Y Mitre también, hay que decirlo, ¿no? Demostró una tremenda crotera en ese momento. O sea, realmente el tipo era un muy mal militar. Hay demasiados documentos que muestran cómo el tipo encabeza un ataque que va siempre siendo derrotado constantemente. Y de hecho, el barón de Mauá y los del Imperio de Brasil se enojan, ¿no es cierto? Hay cartas en las que ellos plantean justamente que Mitre es un inútil básicamente para eso. Es graciosa esta cuestión, ¿no? Pero a lo que voy es, las consecuencias, o sea, básicamente quedó completamente devastado el proyecto paraguayo. El 40% de la tierra la pierde, o sea, todo lo que es hoy Misiones pertenecía entonces al Paraguay, y desde la guerra de la Triple Alianza pasa a formar parte de esto que es la Argentina, ¿no? Al punto de que en 1881 se da la federalización del territorio nacional de Misiones, que como sabemos se va a provincializar recién en 1953. Entonces, y en el norte pierde un buen pedazo de tierra que es lo que... ¿Zafamos de pedo de ser Corrientes? ¿Zafamos de pedo de qué? No, digo, y zafamos de pedo de ser Corrientes también, porque ahí casi se regalan esta parte para Corrientes, tipo la anexan. No, bueno, eso es un tema súper interesante. O sea, todo el siglo XIX, este territorio que es el que ex territorio de las misiones jesuíticas, ¿no? Que es donde estamos nosotros ahora en las misiones, estaba disputado por Corrientes y por Paraguay. Pero Paraguay también pierde un montón de tierra en el norte, que es la parte del Mato Grosso, ¿no? Con Brasil. Lo que iba a decir es que lo de la tierra en misiones es súper interesante porque el primer gobernador de este territorio de la federal, ¿no? Territorio Nacional de Misiones, es Rudecindo Roca, y él apenas asume, ¿no? Una venta fraudulenta de los territorios de estos, ¿no? Que son los que van a terminar deparando en la subsiguiente inmigración y instalación de las determinadas personas acá, y va a terminar siendo un grandísimo problema de tierras que subsiste hasta hoy. O sea, hoy por hoy en las misiones tenemos grandísimos latifundios que pertenecen a unas pocas personas que son terratenientes, ausentistas y demás, y tenemos muchísimos problemas en torno a la tierra que vienen ya desde fines del siglo XIX. Es un tema que, bueno, podríamos discutirlo Da para otra charla, sí. en otra charla porque es larguísimo y es súper interesante. Pero bueno, respecto de la guerra de la Triple Alianza, lo interesante es que, por ejemplo, lo que decía, ¿no? En un primer momento, a nosotros en la escuela nos enseñan siempre la mirada liberal mitrista. Yo me acuerdo muy bien cuando estaba en la secundaria, nos enseñaban esta cuestión de la justificación de la guerra. O sea,
todas las guerras son justas. Eso es algo que nos tiene que quedar de alguna forma bastante claro. Los partícipes de la guerra necesitan justificar su participación en la guerra. Entonces Mitre se encarga fácilmente de justificar la participación en una idea patriótica de nosotros defendemos a Corrientes de la invasión de estos paraguayos. Cuando en realidad Corrientes estaba en contra de Mitre en ese entonces. O sea, Corrientes estaba mucho más cerca, la mayoría de las personas del pueblo correntino estaba mucho más a favor del Paraguay que de Mitre. Entonces es una mirada en retrospectiva que se nos impone la idea de que la Argentina era ya lo que es ahora, ¿no es cierto? Es una mirada de historia contrafáctica básicamente, suponiendo que la Argentina entonces era una cosa, una unidad sólida y demás. Cuando en realidad no, era una especie de camisa de fuerza que retiene lo diferente y que en el caso de Buenos Aires estaba siempre más orientada a mirar a Europa, ¿no?, hacia afuera que mirar hacia adentro. Esto lo explica muy bien en un libro que ya lo recomiendo. Lo explica muy bien Milcíades Peña en un libro que se llama El paraíso terrateniente. Me acuerdo que este libro lo leí en la facultad, es uno de los pocos libros buenos que me acuerdo haber leído en la facultad, y él lo explica muy bien esta cuestión. Bueno, respecto del problema de las consecuencias de la guerra y demás, y las diferentes miradas, habían muchos personajes que estaban en ese momento exiliados, que fueron críticos con esta guerra. Uno, ya lo mencionéis, es Alberdi, otro es Guido Hispano. Alberdi tiene un libro que se llama La guerra del Paraguay y tiene otro que se llama El crimen de la guerra. En El crimen de la guerra él plantea una cosa que es bien interesante y por eso yo digo que él es un romántico, un ilustrado y bastante utópico en muchos aspectos. Utópico en la medida en que es idealista, o sea, siempre parece que cuando uno es exageradamente idealista siempre parece que falta algo para llegar, nunca se consigue lo que se quiere, ¿no? Y él plantea algo que me parece súper interesante y es para discutir un poco el tema de las guerras, ¿no es cierto? Él dice que la guerra es esta hazaña en la que los hombres, no pudiendo lograr que lo justo sea fuerte, pretenden que lo fuerte sea justo. Y tiene algo que ver con una lectura que no sé por qué hago esta relación, algo que dice Jean-Jacques Rousseau en El contrato social. En el contrato social, Rousseau, además de muchas otras cuestiones, en un determinado momento analiza el problema de la esclavitud en el sentido de la dominación, ¿sí? Y dice que la dominación, ¿no?, para que pueda sostenerse durante el tiempo, necesita de algo más que de la fuerza o que del poder. Y entonces va a decir que es necesario que se produzca una conversión. O sea, para poder sostener la dominación, va a decir, tenemos que pasar de el derecho al deber, del poder al derecho y de la obligación al deber. O sea, aquel que puede tiene que imponer la idea de que es su derecho, y aquel que está obligado por el poder del otro tiene que asumir que está en un deber. ¿Entendés? O sea, en la medida en que se instala esta faceta, si se quiere, jurídica, ¿no?, en la medida en que se instala la legalidad de la guerra, entre comillas, o la justicia de un asunto, porque la justicia siempre está enmarcada, en el caso de la guerra, ¿no?, con la posibilidad de que haya un proyecto o una misión que sea legítima. O sea, hay una legitimidad ahí en el fondo. Claro. En la medida en que eso se legitima, todo puede hacerse, básicamente. Y es algo que es muy interesante porque esto se da en el marco del imperialismo liberal, básicamente. O sea, esta guerra, la Triple Alianza, ¿no?, pone atención, 65 al 70, viene en el periodo en que todas las grandes potencias mundiales están a la búsqueda de territorios para expandir sus empresas. Paradójicamente, la gran producción industrial inglesa, en este entonces que estaba en auge, era la industria textil. Y en 1861 arranca, como sabemos, la guerra de secesión en Estados Unidos, y para la industria textil inglesa, el sur de los Estados Unidos, que era el sur esclavista, ¿no?, que producía algodón en su mayoría, tenía, con la guerra de la secesión, los puertos cerrados, porque el norte, que era el norte más industrializado y que estaba en contra de la esclavitud, ¿no?, en esta guerra de la secesión, lo que hace es obstruye o bloquea los puertos del sur y no permite que la producción algodonera salga.
Entonces los ingleses lo que necesitan es conseguir nuevas tierras periféricas en donde tener mano de obra barata y tener plantaciones de algodón. Hay una teoría en torno a la guerra de la Triple Alianza que plantea, bueno, Paraguay tenía producción de algodón en este entonces. No es mucha lo que producía Paraguay, pero tenía una producción mínima, si se quiere, en la que quizá el capital inglés estuviese interesado. Al final, de todas formas, el capital inglés pudo subsistir gracias a producciones en la India y en Egipto, más que nada, pero hay una teoría que plantea también esta cuestión de que los ingleses estaban interesados en eso, en el Paraguay. También porque en 1864, para te acoto otra cuestión, en 1864 le hacen una oferta a Solano López, los ingleses, para que ellos pongan un banco, si se quiere, traigan una sucursal del banco británico, si se quiere, al Paraguay, y hagan un negociado en términos de créditos. De nuevo, habría que hablar un poco del problema de los créditos y las obras públicas para todos nuestros países latinoamericanos, si se quiere, que es un problema que viene desde muchísimo tiempo, ¿no? El problema de la obra pública para el crédito o el crédito para la obra pública, cuál es la relación, ¿no? Solano López se niega a esto, pero sin embargo acepta la oferta de que le iban a prestar un modelo de la planta de fundición y algunos barcos y demás, que al final termina todo cayéndose, pero que hayan tenido este tipo de conversaciones, este tipo de negociaciones, da pie a pensar que había un interés inglés desde antes, ¿no?, de que se produzca la guerra. Y a mí me hace acordar a algo que dice Ambrose Bierce. Voy a tirar un chiste, ¿no? Ambrose Bierce tiene un libro que se llama El Diccionario del Diablo y habla de la guerra. Ambrose Bierce dice que la guerra es esa cosa en la que las personas solucionan por medio de la espada aquellos problemas que no pudieron solucionar por medio de la lengua. Y me parece interesante porque tiene que ver también con esta cuestión. O sea, las potencias mundiales, ¿no?, en el momento del liberalismo imperialista por excelencia, este final del siglo XIX, tratan primero de establecer relaciones cordiales en las que primero se apoyan en determinados líderes de los países periféricos y del tercer mundo, entre comillas, para que generar estas relaciones de dependencia, que tiene que ver también con el modelo económico de estos países, que siempre producen materias primas y lo que hacen es, exportan materias primas e importan manufacturas industrializadas. Por ejemplo, el modelo agroexportador nuestro, en el que nosotros vendíamos cereales y cuero y comprábamos las manufacturas inglesas. Sí, te escucho, Lucas. Sí, no, iba a aportar algo, pero ya quedó hace 10 minutos atrás más o menos, que justo lo que decía de la época en la que pasa esto del 65 al 70, también tenemos que acordarnos que nuestro país en ese tiempo del 70, por ahí empieza con Avellaneda a traer europeos para justamente generar manufactura. Lo que vos hablabas del proyecto industrial, que justamente todo esto se da en una época en que el mundo se estaba empezando a industrializar. Quería recordar eso nomás. Otra cosa también que me hace pensar y me preocupa un poco, que siempre cuando hablamos de hechos históricos, ya sean guerras, conflictos y cosas así, no podemos, creo que nuestra cabeza actual no puede imaginar lo que era eso en verdad, ¿no? Porque, qué sé yo te hablo de la guerra de la Triple Alianza y uno puede relacionarlo con un juego de Age of Empires o Civilization y para nosotros da lo mismo. O sea, jamás va a entrar en nuestra cabeza la magnitud de esos eventos, ¿no? Y todo lo grave que eran y lo que contraían. Lo mismo, no sé, la estrategia de la batalla de San Lorenzo o cosas así. Podemos, tipo, leerla y decir, qué copado, pero jamás va a entrar en nuestra cabeza el llevar eso a cabo, ¿no? Y me parece re interesante esto de que siempre haya un motivo que es el que se nos presentan, pero una especie de careta, ¿no? De que siempre hay una cara detrás de esa careta. Como que dicen, este es el motivo, pero en realidad hay como 10.000 más atrás. Y está bueno analizar todos esos cabos porque justamente quizás
la razón de las cosas se encuentra detrás de esa máscara. O sea. Bueno, eso es algo súper interesante, ¿no? Y también hay que terminar con, o sea, hay que desmitificar la idea de que los próceres son tipos, próceres de nuevo, la palabra prócer de por sí ya es algo que a mí no me satisface mucho, porque plantea la idea de que los tipos están siempre como el mármol, ¿no? Único, intocable si se quiere, y en realidad son tipos llenos de contradicciones, absolutamente controvertidos, y lo podemos analizar a cada uno en particular y las obras que escribieron y cómo reaccionaron en cada momento, y eso me parece que es lo ideal, porque también los hace más humanos. O sea, la idea del prócer tiene que ver con el fetichismo de la legitimación de un proyecto nacional. O sea, como vos bien dijiste, traían inmigrantes. Claro, había una inmigración masiva porque surgió esta idea de que gobernar es poblar, por ejemplo, y que nosotros teníamos que copiar el modelo inglés en el caso de Mitre, el modelo yanqui en el caso de Sarmiento, el modelo yanqui también en el caso de Alberdi. Alberdi también es muy parecido a Sarmiento. En ese caso, él le gusta más el modelo de Estados Unidos que el modelo europeo. Pero me refiero al hecho de que hay una legitimación tonta, si se quiere, pero que al mismo tiempo tiene una funcionalidad política absoluta y que tiene que ver con el proyecto de argentinización que va a ser posterior, ¿no es cierto? Fines del siglo XIX, principio del siglo XX, con el origen con el comienzo de la escuela pública nacional argentina, en la que empiezan a ir los hijos de los inmigrantes, por ejemplo, hay un proceso de argentinización increíble en el que se empieza a configurar la idea de quiénes son nuestros próceres. Esto es trabajo de el que escribió la historia de Argentina en este momento, que es ni más ni menos que Bartolomé Mitre. Mitre plantea quiénes son los próceres que hay que recordar, y aquellos otros que particularmente son olvidados son justamente los que se oponen a ese proyecto liberal mitrista. Por eso es interesante ver, como dice Walter Benjamin, por ejemplo, que la historia la escriben los que ganan, y que lo interesante es pasarle a la historia el cepillo a contrapelo, si se quiere, para ir revolviendo aquello que nos podría servir y que nos resulta interesante, y dejar que aquellos que son caídos, si se quiere, de la historia puedan tener una voz, ¿no es cierto? Un espacio de enunciación, como habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Sin embargo, es mucho más difícil porque no están en presencia, ¿no? No nos podemos siempre hacer hablar como queremos. Entonces tenemos que recurrir a determinados tipos de archivos históricos, a determinado tipo de cuestiones que a veces dificultan el asunto. Sin embargo, no es imposible. O sea, el objetivo está justamente en mirar para atrás y fijarnos aquello que nos parece interesante para confeccionar algo en el presente que sirva para algo. En ese sentido, tampoco la historia es buena, o es útil, mejor dicho, para una erudición tremenda que no tenga ningún objetivo real y que no tenga ningún tipo de resonancia para la vida de las personas en la actualidad. O sea, el problema justamente es que, aunque uno no discuta las cuestiones históricas, tienen una resonancia en la vida de las personas en la actualidad. Porque todo nuestro sistema educativo, todo nuestro paradigma y nuestra cosmovisión del mundo, si se quiere, se ampara en determinado tipo de ideas históricas que plantean, por ejemplo, al tiempo de forma lineal. O sea, podríamos discutir tranquilamente esta cuestión. ¿Por qué planteamos que el tiempo es, si se quiere, progresivo? Y no estoy hablando ahora simplemente de historia argentina, estoy hablando de la instalación del capitalismo, básicamente, y de la cosmovisión del mundo que funciona de forma global desde por lo menos el siglo XVI. ¿Entendés más o menos lo que voy? Sí. Cuando hablamos de prócer siempre me acuerdo del perro de los Simpsons, que era re capo, iba a los años solo, todo. Siempre la palabra prócer me hace acordar a eso. Sí, ya sé que los Simpsons me cagaron la cabeza, perdón. Me acuerdo de una tipo metáfora o alegoría, no sé qué nombre ponerle. Hablaba justamente de la historia, que decía que podíamos entender la historia como que nosotros somos alguien que va conduciendo un auto, ¿no? Y es necesario mirar cada tanto por el retrovisor hacia atrás, ¿no? Pero no podemos quedarnos siempre mirando el retrovisor porque chocaríamos, es decir, perderíamos el camino de adelante. Entonces es como que está bueno eso de cada tanto relojear el retrovisor
para ver que estoy yendo bien o que estoy avanzando, porque quizás el auto está quieto. Entonces me parece interesante eso de todo el tiempo volver un poquito para atrás y mirar algunas cuestiones. Obviamente que el pasado tiene que servirnos como un trampolín, no como un sofá, no un lugar de comodidad de decir, siempre fue así. Sino que tiene que justamente ser un lugar que nos permita cambiar, que nos permita pegar un salto, justamente volviendo a la referencia. Pero me parece recopado esa cuestión de interpretar la historia, de ponerla en juego. Y con lo que decías del tiempo, yo te juro, siempre me interesaría, no sé si hay algún libro que... me interesan mucho las ucronías, es decir, esos futuros o esas realidades posibles. Por ejemplo, que hubiese pasado si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay un libro de Phil K. Dick que se llama El Castillo que plantea eso, por ejemplo. Hay otra que si los aztecas hubieran conquistado Europa, ¿viste? O algo así. Me interesaría mucho saber una ucronía respecto a Argentina, si hubiera hecho las cosas bien, o por ejemplo, qué hubiese pasado si en lugar de legitimizarse estas personas hubiesen sido otras. Por ejemplo, en lugar de las figuras, no sé, que conocemos, que vemos en los billetes, hubiera, no sé, Artigas, que es alguien que considero súper valioso para la historia de nuestro país y sin embargo pasa sin pena y sin gloria. Güemes, que hace poco se lo revaloriza. Eh, y también lo que hablabas del tiempo, la ucronía de pensar de qué hubiese pasado si hubiéramos mirado más Oriente en lugar de Occidente. Esa forma, esa cosmovisión del mundo que tienen ellos, ¿qué hubiese pasado si nos empapáramos más de eso, ¿no? Pero queda obvio en la imaginación nomás. Claro. Bueno, no está mal. Yo pienso que la historia nos tiene que servir para aprender, principalmente. Y esto que vos planteás es hacer historia contrafáctica, básicamente, con una especie medio romántica de qué hubiera pasado si... Pero no está mal en la medida en que nos permita analizar, ¿no es cierto?, los procesos. Ahora, tampoco nos podemos quedar simplemente con eso. O sea, la idea es que podamos estudiar el pasado para tener algunas herramientas críticas. Y eso es lo que a mí me encanta la historia, porque de alguna manera nosotros siempre estamos hablando de la historia, o sea, del pasado nuestro, y es como una especie de baúl infinito en el que están todos los elementos posibles para que nosotros de ahí saquemos algo y podamos pensar en el presente y tener las herramientas suficientes para analizar críticamente las cuestiones. Para ir cerrando, voy a traer la metáfora que plantea, y ya recomiendo el librito. Es un librito cortito, es genial para que lean porque es cortito y son las tesis de la historia de Walter Benjamin. Y luego la historia de Walter Benjamin encima es genial porque, cuento la de Walter Benjamin porque me encanta. Benjamin muere en 1941, el tipo está escapando de la Segunda Guerra Mundial, básicamente de los nazis, y quiere pasar de Francia a España, o sea, y cuando quiere pasar, justo el día en el que el tipo quiere pasar, cierran el paso, porque estaba abierto el paso, si se quiere. La cuestión es que lo capturan, o sea, lo están por capturar, en realidad no lo llegan a capturar, pero cuando lo van a capturar el tipo se termina suicidando, ¿no es cierto? Ahí. Y él tiene estos papeles de la tesis de la historia en el bolsillo. Cuando lo capturan, descubren que tiene estos papeles en el bolsillo, que son las tesis de la historia de Benjamin. Y en estas tesis son poquitas, ¿no es cierto? Una de las tesis de él habla sobre un cuadro de un pintor alemán que se llama Klee, en el que el cuadro se llama el Angelus Novus. Y lo que dice Benjamin es que el Angelus Novus es el ángel del progreso, el ángel de la historia, básicamente. Lo que dice en el cuadro está un ángel, ¿no es cierto?, que avanza de espaldas, mirando para atrás, ¿no? Avanza de espaldas, con unas alas tan enormes que no puede dejar de... Están de alguna forma enredadas las alas, no puede dejar de avanzar, y con las alas va rompiendo todo. O sea, rompe absolutamente todo. Avanza, deja todo ruinas, y solo puede mirar las ruinas que va dejando. Y dice Benjamin que este es el ángel de la historia, básicamente. Me parece que es genial porque grafica un poco esta cosa que nosotros tenemos que desmenuzar, y es nuestra idea de progreso, ¿no es cierto? Y tiene algo que ver con lo que vos dijiste, que me parece que es muy clave, y es la cuestión de la interpretación, ¿no es cierto? Interpretar. Hay un libro de George Steiner que se llama Interpretar es juzgar, que me parece que es interesante para plantear esta cuestión, ¿no es cierto? Nosotros todo el tiempo estamos eligiendo qué ver, qué escuchar, de qué hablar,
y demás, qué nos parece interesante, qué no, por qué, y lo ideal sería que nos hagamos preguntas, ¿no es cierto? Que planteemos siempre por qué estamos hablando de esto, por qué estamos escuchando esto otro, por qué nos importan estas cosas y por qué no. Y lo mismo pasa con la cuestión de la historia, lo mismo pasa con la cuestión de lo que queremos aprender y cómo nos educamos y demás. O sea, es algo que deberían plantearse en específico la mayoría de los docentes, por ejemplo. O sea, nosotros dos somos docentes, yo pienso que lo ideal sería que los encargados de los que arman los planes de estudio y demás, por ejemplo, deberían preguntarse, ¿no? ¿Qué es lo que corresponde que se aprenda y qué no, por qué no y demás? Son unas preguntas que no sé hace cuánto tiempo que tendrían que plantearse ya. O sea, esto que digo no es ninguna novedad de nuevo, o sea, es algo que debería servirnos de enseñanza para que de alguna vez por todas empecemos a poner la atención a los procesos y no a los resultados, que a fin de cuentas no hay una I a donde llegar, no hay lugar de llegada nunca. Entonces seguimos metidos en esto sin ir a ningún lado y ni siquiera aprendemos en el proceso. Me parece medio mediocre. Che, pero no me la tires tan abajo al final, boludo. Venía re bien y ahora no sabemos nada, no aprendemos nada. Pero sí, la cuestión de preguntarse es súper clave. Por ejemplo, el hecho de los actos patrióticos. Para mí se hace una repetición, una pantomima sin sentido. O sea, el primer acto patriótico se hizo hace millones de años y lo único que se hace ahora es repetir el mismo acto patriótico. O sea, tal prepara numerito, se canta la quebrada de Humahuaca y así se viene repitiendo los mismos actos desde que cuando yo iba a la primaria. Se siguen repitiendo ahora, primaria, secundaria, toda la misma cosa. Es como decir que se hizo una vez los actos y ahí a partir de ahí todos los mismos. O sea, nunca hay una reflexión, nunca hay algo distinto, ¿viste? Nunca hay un esquema que salga un poco de eso, no sé. Es re gracioso esas cuestiones. Pero sí, nos quedamos sin tiempo, así que vamos a ir cerrando. Creo que esta fue una de las charlas más o menos organizadas, o por lo menos con más contenido de las que tuvimos. Y decime. Antes de terminar quiero corregir que me equivoqué en una fecha. Benjamin muere en 1940, no en 1941. Fue un error que recién me quedó picando y busqué bien para estar seguro. Si el tipo muere en 1940 y le encuentran en el bolsillo estas tesis de filosofía de la historia, que son cortitas y de nuevo las recomiendo para todos los que les interese pensar un poco la historia. Me parece que son geniales. Y respecto de lo de los actos patrióticos y demás, algún día también podríamos retomar esta cuestión de por qué seguimos metidos en esta cultura del envase y nos interesan siempre más las cuestiones protocolares y toda la cuestión sensacionalista y dejamos de lado las esencias y la profundidad de los asuntos, ¿no? Tal cual. Igual Benjamin no se iba a enojar con tu error porque le diste un año más de changüí, ¿vale? Ya que se venía escapando y dijo, un año más a fe. Bueno, vamos cerrando. Esto es El Ocaso del Pensamiento y nos vemos la próxima. Dale, nos vemos.